Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos para continuar el curso de Ingeniería Asistida por Computadora. En esta ocasión vamos a eh, empezar a tratar eh, nuevos temas. Permítanme mover esto. Vamos a tratar nuevos temas de nuestra segunda unidad temática, unidad número 2. Vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es el método del elemento finito, análisis por método de los elementos finitos. Eso es lo que vamos a comentar en esta sesión. Empezaremos con un repaso teórico, un poco desde la perspectiva de qué es el método, de qué trata, cómo se trabaja con el método del elemento finito, la perspectiva, el enfoque matemático que tiene. Y posterior a eso, bueno, empezaremos a hablar ya de la aplicación computacional. ¿Vale? Entonces, estas primeras sesiones serán eh, meramente teóricas, todavía no entraremos al software, eh, 2 o 3 sesiones y posteriormente empezaremos a hablar ya del análisis por elementos finitos, haciendo uso ya de la computadora propiamente, ¿sale? Ok, entonces lo que corresponde primero es que entendamos qué es el método del elemento finito, qué es lo que hace y eh, cómo nos puede servir a nosotros o cómo lo vamos a utilizar nosotros. Déjenme apagar la captura de pantalla trasera y ahorita ya en su momento la pongo. Muy bien. Ok. ¿Qué es el método del elemento finito? Desde una perspectiva muy simple, es un método que nos va a ayudar a solucionar de manera aproximada problemas de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. Ustedes ya tomaron un curso de ecuaciones diferenciales cuando estaban, eh, ¿en qué lo llevaron? ¿Segundo semestre? Si no me falla mi memoria. Ok. Eh, Segundo, sí, no, porque primero llevan cálculo diferencial, segundo semestre llevan cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales. Eh, y en ecuaciones diferenciales, un curso que llevan ustedes en la escuela es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aún así llegan a haber problemas de valores en las fronteras, aunque esos problemas suelen limitarse a una sola dimensión, ¿no? Donde su dominio, es decir, su dominio es simplemente una recta sobre el eje X. Y ustedes podían saber, por ejemplo, tienen una recta que va desde x igual a 0 hasta x igual a 10, por ejemplo. Y entonces ustedes sabían el valor que tenía x en 0. Entonces, x, bueno, la función f de x en x vale 0, en x igual a 0 vale 0, en x igual a 10 vale 70, por ejemplo. Y ustedes ya tienen esas condiciones de frontera y de ahí buscaban la solución que atendiera a esas condiciones de frontera. La idea con el elemento finito es exactamente esa. Los fenómenos que nosotros estudiamos como ingenieros o que utilizamos nosotros como ingenieros para el diseño de nuestros elementos o nuestros sistemas, dispositivos, mecanismos, etc., pueden ser descritos o están descritos por nosotros con ecuaciones diferenciales. Si piensan, por ejemplo, llevaron su curso de resistencia de materiales, en resistencia de materiales aprendieron a hacer cálculos de esfuerzos, de formaciones, para distintas condiciones de carga, por ejemplo, torsión, flexión, tensión, compresión. Entonces ahí ustedes lo vieron desde una perspectiva con una ecuación muy específica. Por ejemplo, para la torsión, yo quiero saber cuál es el máximo esfuerzo cortante debido a la torsión. Bueno, entonces el máximo esfuerzo cortante o el esfuerzo cortante debido a la torsión es igual al par torsor por el radio entre la sección, el momento polar de inercia de la sección, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ustedes lo aprendieron ahí en resistencia a materiales desde esa perspectiva, desde esa aproximación que nos da esa fórmula de la teoría de la resistencia de los materiales. Cuando ustedes hacen el análisis en la computadora y dicen, bueno, este mismo eje, le aplico el par torsor, ¿cómo es que se resuelve? Ya se va a resolver para un continuo, porque ustedes en ese primer caso resolvían para un punto específico o para un radio específico. Aquí ya resolveríamos para ese continuo, para el continuo a lo largo de todo el eje, sobre toda la sección de todo el eje que está sometido a torsión. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros utilizamos es una ecuación general que describe el comportamiento de los cuerpos, y esa ecuación general es una ecuación diferencial, pero ya no es una ecuación diferencial ordinaria, va a venir dada como una ecuación diferencial parcial, ¿sale? ¿Qué quiere decir que la ecuación diferencial sea parcial o en derivadas parciales? Quiere decir que nuestra ecuación diferencial ya no solo va a tener derivadas en x o respecto a x, sino también respecto a y y respecto a z, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque típicamente vamos a trabajar o trabajamos nosotros cuando lo hacemos en computadora ya en dominios tridimensionales. Si trabajáramos en dominios dimensionales, pues habría entonces derivadas nada más en dos direcciones. Si trabajáramos en un dominio unidimensional, entonces nos quedaría nuestra ecuación diferencial solo en derivadas en x, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el método de elemento finito simplemente es un método que nos ayuda a encontrar una solución aproximada de un problema de una ecuación diferencial parcial con valores en la frontera. ¿Cuál es la ventaja del método de elemento finito? Que nos permite solucionar sobre cualquier dominio tridimensional, dosdimensional que tengamos, por complejo que sea, y nos permite solucionar cualquier fenómeno que pueda ser descrito en términos de una ecuación diferencial parcial. Entonces, eso es lo que nos trae como beneficio a nosotros el método de elemento finito. Principalmente el poder trabajar en cualquier dominio. ¿Por qué? Piensen lo que vieron ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales en la escuela. Vieron una gran cantidad de métodos, o a lo mejor por lo menos unos 3 o 4 métodos de solución de ecuaciones diferenciales, a lo mejor que si variables separables, que si eran coeficientes constantes, si eran coeficientes variables, o vieron seguramente a lo mejor el método con transformada de Laplace. Y esos métodos que aprendieron a solucionar son métodos analíticos, que nos dan una solución exacta al problema. El método de elemento finito nos va a dar una solución aproximada, pero nos va a ayudar a facilitar ese proceso matemático de solución que puede llegar a ser muy complejo según la ecuación. Piensen ya, por ejemplo, un dominio tridimensional que sea irregular. Un dominio irregular, como a lo mejor piensen como en un balón o en una esfera, mejor dicho, pero que esté, por ejemplo, suavizada o desinflada, digámoslo en ese término coloquial, como lo veíamos cuando hacíamos la recuperación de superficies en SolidWorks, y ven que yo le daba el suavizado a la malla, y cómo se veía como que se desinflaba el dominio, ¿no? Entonces piensen en un dominio de esa forma, un dominio que no es regular, que no está definida toda la frontera por una función continua seguramente, sino que a lo mejor viene definido a trozos. Entonces, ¿cómo resolvemos sobre ese dominio? ¿Cómo podemos resolver sobre ese dominio analíticamente? Porque en una dimensión, como aprendimos en nuestro curso de ecuaciones diferenciales, pues sabemos que el dominio es desde x igual a 0 hasta x igual a 10, y entonces solo tenía que resolver en ese rango valores de 0 a 10. Ahora, no lo tengo tan claro como de 0 a 10, de 10 a 20, simplemente tengo una función ahora que también define la frontera de mi dominio, y tengo que respetar esa función de frontera de mi dominio para tener la solución del problema. Eso es lo que analíticamente lo empiezo a hacer laborioso, complicado. Y entonces es donde el método elemento finito es bastante útil, y es lo que vamos a ver
en estas primeras sesiones, tratar de entender cómo es que el método del elemento finito nos ayuda a que esto sea fácil o sea rápido de solucionar, ¿sale? Ok. Primero, para entender un poquito de dónde surge el método del elemento finito, pues vamos a repasar rápido algunas ideas o algunos conceptos de cómo se llega al elemento finito en algún momento. Métodos similares al elemento finito pudiéramos trazar historia hasta tiempos muy antiguos, la antigua Grecia, por ejemplo. Así conozcan la historia de Arquímedes y de cómo él hizo la aproximación del cálculo del número pi. Saben que pues, era matemático, filósofo, biólogo y cuánta madre no hacía él. Entonces, cuando él empezó a estudiar geometría, problemas geométricos, se empezó a meter con problemas de cálculos de perímetros, de cálculos de áreas, propiamente, y lo empezó a estudiar en figuras regulares. Y entonces él llegó a conclusiones sobre cómo calcular cuestiones sobre elementos regulares, propiamente polígonos regulares, cuadrados, triángulos, rectángulos, pentágonos, hexágonos, y pues llegó a la certidumbre de, bueno, yo sé cómo calcular el perímetro, por ejemplo, de estos elementos. Y con una experimentación muy sencilla, cotejaba sus cálculos respecto a una medición experimental simple, ¿no? Y entonces en algún momento pues se topa con el problema del círculo. Entonces dice, bueno, ¿cómo voy a calcular el problema o cómo voy a calcular el perímetro del círculo? Y él se encuentra que era un problema bastante diferente al que le planteaban los polígonos regulares y no llegaba a un resultado satisfactorio en el cotejo de esta medición experimental que él podía hacer contra el círculo, ¿sale? Entonces, ¿cómo haría la medición experimental del perímetro del círculo? Pues piénsenlo ustedes, muy sencillo, ¿no? Tomo un cordón, lo pongo alrededor del círculo, corto donde termina el círculo y después extiendo y mido, ¿no? Y entonces trataba de hacer o de deducir una manera de hacer el cálculo sin necesidad de estar haciendo siempre esa medición, ¿no? Esa medición experimental que les comentamos. Entonces, se topa con muchos problemas o con dificultades para resolver este problema y llega un punto en su pensamiento que él dice, bueno, no sé calcular el perímetro de un círculo, no puedo, pero sí sé calcular el perímetro de polígonos regulares. ¿De qué polígono regular? Del que sea, siempre y cuando sea regular, no importa cuántos lados tenga, yo ya sé cómo calcular el perímetro. Y entonces, ¿qué hace él? Empieza a inscribir dentro del círculo polígonos regulares, que cada vez tenían un mayor número de lados, para tratar de buscar la aproximación a ese perímetro. Entonces, ese método se le suele llamar de manera clásica un método exhaustivo. Y Arquímedes fue el primero, al menos del que yo conozca que haya registro, que aplicó este método de manera práctica y obtuvo resultados, porque su aproximación del número pi, bueno, es sabido que es demasiado buena, a pesar de tantos años que han pasado y a pesar de que él no contaba con equipo de cómputo ni nada, ¿no? Entonces, simplemente con este método de aproximación y de meter un polígono de cada vez más lados dentro y dentro del círculo, logró tener esa aproximación. Fíjense, eso fue bastante relevante. En su momento, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, para nosotros ahorita calcular el perímetro del círculo es muy fácil y sabemos el valor de pi y podemos calcularlo con centenas de decimales de precisión, pero en su momento ese método fue bastante ingenioso y bastante
valioso para lograr esa aproximación. Y entonces esa idea de la que parte Arquímedes es la misma idea de la que parte el elemento finito. Yo no sé resolver esta ecuación diferencial sobre este dominio tan raro. No sé, simplemente no sé, no puedo. Pero sí sé resolver esta ecuación diferencial sobre un dominio regular, como un triángulo, como un cuadrado, como un tetraedro, como un hexaedro, que tiene superficies de frontera planas bien definidas. Eso sí lo sé resolver. Y entonces lo que voy a hacer es resolver sobre lo que sí sé para aproximar la solución sobre lo que no sé. Esa es la idea básica resumida del método del elemento finito. Entonces, fíjense desde dónde se pueden trazar esas ideas que son bastante antiguas, pero que nosotros las seguimos utilizando con mucho éxito. Entonces, después de esto, claro, no solo es ese salto desde Arquímedes hasta el elemento finito. Hay algunas cosas que suceden en el camino intermedio. Cosas como que ya propiamente voy a hacer un brinco unos tantos cuantos años en el tiempo y tratar otras teorías, ¿vale? Entonces, habría que hablar de propiamente algunos personajes importantes en las matemáticas, como Leonhard Euler, como Johann Bernoulli o Jacob Bernoulli, ¿no? Que eran hermanos, ¿no? Los Bernoulli. Lagrange también, claro, es importante en este proceso que vamos a platicar. ¿Por qué es importante? Fíjense, hay un problema y se los voy a mostrar aquí ahorita, y muy sencillo, hasta consultándolo en la... Ándale, aquí está. Os voy a mostrar. A ver que es muy simple. No sé si hayan escuchado de este problema. Voy a aumentar un poco el zoom a mi pantalla para que se pueda ver. Fíjense. Ese problema, o es hablar un poquito acerca de las curvas braquistocronas o la braquistocrona. Está medio pinche raro el nombre, ¿no? Bueno. Fíjense cuál es el significado ahí. Lo estoy apoyando aquí en este texto, que es no sé si es Instituto o Facultad de Ciencias o Instituto de Matemáticas de la UNAM. Dos palabras griegas. Braquistos, que quiere decir el más corto, y cronos, que quiere decir tiempo. Entonces, literalmente significa el tiempo mínimo. Aquí nos da la referencia que Galileo Galilei se hizo una pregunta. ¿Qué forma debe tener un canal metálico bien pulido que une dos puntos fijos A y B para que sea mínimo el tiempo que invierte una bola metálica pulida en recorrerlo desde el punto A hasta el punto B? Y entonces, a lo mejor siempre pensamos en esta primera idea de la línea recta, ¿no? Y si sabemos que la distancia más corta entre dos puntos fijos es una línea recta. Sin embargo, no es necesariamente, en este caso, la ruta en la que menor tiempo vamos a hacer el recorrido del punto A y el punto B. Entonces, y aquí lo dice, ¿no? La línea recta es el camino más corto, pero no el del tiempo mínimo. ¿Vale? Entonces, aquí de esta reflexión surge que es claro que el canal debe tener una forma cóncava, pero ¿qué forma cóncava? La forma de la curva estuvo mucho tiempo durante estudio. Isaac Newton,
el 29 de enero de 1697, recolectaba monedas viejas y lanzaba una edición nueva al mercado. Y presenta estudios de un montón de cosas, que es moneda y lo que sea. Encuentra una carta de Johann Bernoulli en el trabajo, haciendo ese trabajo, sus actividades cotidianas. La carta plantea el problema de las propiedades de esta curva de la braquistocrona. Bernoulli sabía de las propiedades y tenía una solución propia a esta. ¿Sale? Entonces, esto que ponen aquí un tanto telenovelesco, si quieren leerlo o no. Pero bueno, el chiste es que Newton lo toma como reto y siente que debe trabajar en esto. Se sienta a trabajar en esto. Quiere proponer sus soluciones. Al punto que en ese momento solo 4 personas han propuesto soluciones en todo el continente europeo. Durante 10 meses de trabajo, el hermano de Johann, Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli también su propuesta, y L'Hopital, que les debe sonar conocido por sus teoremas en el cálculo diferencial integral. Newton lo resuelve, aquí nos dice los 55 años, dice que en un par de páginas, de manera definitiva. Y entonces es uno de los primeros problemas variacionales. Esto es lo importante. Y su investigación fue el punto de partida para el desarrollo de cálculo de variaciones. La curva de Newton se muestra en la figura y es un arco de cicloide invertida. Se le encontró esa solución. ¿Por qué es importante este problema? Porque les platico de este problema a muy grandes rasgos. Porque da origen al cálculo variacional. ¿Y por qué nos importa el cálculo variacional en este curso de Ingeniería Asistida por Computadora en este tema de elemento finito? Porque definido de manera formal, el método del elemento finito no es más que una minimización de la funcional de la energía del sistema que se va a analizar. Eso es formalmente el método del elemento finito. Entonces, por eso nos ponemos a repasar este problemita, porque puede ser no puede ser, es de interés para entender qué es esto del cálculo de las variaciones. Fíjense, el problema era encontrar la manera en que se hiciera el mínimo tiempo para llegar de A a B. Bien, esa idea la planteó Galileo Galilei, la trabajaron, como nos dicen ahí, Leibniz, Bernoulli, L'Hopital, los hermanos Bernoulli y el propio Isaac Newton, todos proponiendo soluciones. Newton da la solución definitiva a este problema, encontrando cuál era el tiempo mínimo. Entonces, si ven el problema, se trataba de encontrar cuál es el mínimo dentro de. Ahora, otra persona muy relevante en lo que respecta a esto del desarrollo esto es lo mismo, perdón, de estas teorías, es Leonhard Euler. ¿Por qué Leonhard Euler? Porque él hizo la postulación ya del problema general de las variaciones o el problema general del cálculo variacional y la propuesta de la solución de ese problema variacional para encontrar el punto óptimo. Aquí tenemos, por ejemplo, los orígenes del cálculo variacional de Leonhard Euler. Entonces, el cálculo de variaciones se estableció como una rama diferente del análisis, alejada del análisis clásico del cálculo diferencial, cálculo vectorial, por ejemplo, en 1744, cuando Euler propone o publica su trabajo acerca de las variaciones. Él formuló el problema variacional de una manera general
identificó las formas estándar para la solución de estos problemas y dio una técnica sistemática para derivar estas soluciones. Entonces, su trabajo incluyó la clasificación de los más grandes tipos de problemas y hacía una ejemplificación muy amplia de varios casos de estudio. Entonces, este trabajo o este tratado que presenta Euler fue la culminación de esa línea de trabajo que empezó medio siglo atrás con la publicación de estos trabajos de Jacob Bernoulli que hablamos anteriormente, ¿no? Trabajos que continuó su hermano Johann y después otro matemático inglés, Brooke Taylor. Entonces, las investigaciones de Euler empezaron en la década de 1703. Bien, chicos, para estudiar estas cosas. Necesito que enciendan sus cámaras, por favor. Fíjense, entonces, Euler hace esas propuestas. Después, otra persona importante en este desarrollo, Lagrange, que aquí dice, la apariencia de... Bueno, aquí nos marca, ¿no? Que irónicamente todo el enfoque de Euler se hizo a un lado con la aparición del método delta de Lagrange en la década de los 50, unos añitos después. Este método se volvió rápidamente el estándar que involucraba el proceso variacional que planteaba Euler, ¿sale? Ok, entonces, en general, Euler hace esta propuesta del cálculo variacional, de encontrar esa definición. ¿Quieren ver qué es el cálculo de variaciones? Nos vamos rápido a la Wikipedia para no meternos a ningún problema. El cálculo de variaciones es un campo de análisis en las matemáticas que usa variaciones, así de simple, las cuales son pequeños cambios en funciones o funcionales. ¿Qué es una funcional? Una funcional, de manera clásica, en el álgebra, o en el análisis matemático, perdón, se define como una función cuyo argumento es otra función, ¿sale? Entonces el cálculo variacional es un campo de análisis de las matemáticas que usa variaciones, donde una variación es un pequeño cambio en una función o en una funcional. ¿Para qué? Para encontrar el máximo o mínimo de esas funcionales. Y entonces, si ven, pues eso es todo tiene que ver con la definición que yo les daba de elemento finito, que es la minimización de la funcional de energía del sistema. ¿Sale? Y entonces, básicamente son mapeos o son relaciones, o lo que se va a hacer es que se hacen relaciones de un conjunto de funciones hacia los números reales. ¿Sale? Entonces, así de fácil lo vamos a ver. No vamos a adentrarnos más, quiero quedarme solo en estos conceptos. Ustedes ya han tenido una aproximación a este cálculo de variaciones y a estos métodos del cálculo variacional como a través de las ideas de Lagrange. Si llevaron su curso ya de modelado y simulación de sistemas mecatrónicos, seguramente ahí vieron el modelado de sistemas dinámicos por la técnica de Euler-Lagrange. Pues de aquí viene, fíjense, y de ese documento que yo les leía, donde como el método o Lagrange propone, mejor dicho, un método novedoso que sirve para hacer este tratamiento. Entonces, perdón. Las funciones que maximizan o minimizan las funcionales pueden ser encontradas usando la ecuación de Euler-Lagrange para el cálculo de variaciones. Donde ahorita vamos a llegar a esa ecuación de Euler-Lagrange. Un ejemplo simple de ese problema es el de la curva con el que empezamos. Encontrar una curva de la menor longitud que conecte dos puntos. Si no hay restricciones, la solución es la línea recta entre los puntos. De cualquier manera, si la curva está restringida a recaer o a quedar en una parte del espacio, entonces la solución es menos obvia. Posiblemente existen muchas probables soluciones, ¿vale? Dichas soluciones se les denominan geodésicas. Eso ya nos estamos metiendo un poquito más a esa geometría. Entonces voy a dejarlo hasta aquí nada más. Y entonces muchos problemas importantes involucran funciones de varias variables
como las soluciones que nosotros vamos a intentar hacer en método elemento finito, soluciones de problemas con valores en la frontera, por ejemplo, para la ecuación de Laplace, que satisface las condiciones de Dirichlet o el principio de Dirichlet, eso también lo vamos a hablar un poquito, que requieren encontrar mínimos, ¿sale? Entonces, de eso va muy rápido. ¿Cuál es la ecuación de Euler-Lagrange? Aquí está. Encontrar los extremos de una funcional es similar a encontrar el máximo y mínimo de las funciones, lo cual se ve en cálculo diferencial integral y ustedes ven métodos primera, segunda derivada para encontrar máximos, mínimos, puntos de inflexión de una función. Bueno, aquí se hace algo similar. Para encontrar los extremos de una funcional se hace de manera muy similar, ¿sale? El máximo y el mínimo de una función pueden ser ubicados, encontrar puntos donde, donde su derivada se hace cero, lo que vimos o que ustedes vieron ya en cálculo diferencial integral. Los extremos de una funcional se pueden obtener al encontrar funciones donde la derivada de la funcional se hace igual a cero. Y entonces eso no es más que resolver la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta, ¿vale? Donde L, recuerden, es el lagrangiano. Entonces, así de fácil. Es exactamente análogo a encontrar máximos mínimos de una función, encontrar los extremos de una funcional. Hay que encontrar cuando la derivada de la funcional es igual a cero. Cuando encontramos esto, este integrando de aquí se hace igual a cero cuando se cumple esta condición. ¿Vale? Que eso debe tener similitud a algo que ustedes conocieran en un modelado de sistemas dinámicos, ¿sale? En general es una ecuación diferencial de orden 2 que puede ser resuelta para obtener los extremos de las funciones, ¿sale? Esa es la idea general o las ideas generales de Euler, de Lagrange, que derivan de los trabajos previos de Newton, de L'Hopital, de Bernoulli, ¿sale? Entonces después el siguiente punto importante para nosotros, o la siguiente persona importante para nosotros, es un señor de apellido Ritz. Si ven, ya tengo por aquí abierto material que nos ayuda aquí rápido a explicarles. ¿Quién es Ritz? ¿Por qué nos importa Ritz? Fácil, simple y sencillo. Ritz trabajó con muchos problemas a lo largo de su vida que involucraban el modelado con ecuaciones diferenciales y propiamente la solución de problemas con problemas diferenciales, ¿sale? Entonces, esto fue a principios del 1900, donde él empieza a trabajar con estas cuestiones para hacer aproximaciones. ¿Aproximaciones a qué? A unas cuestiones que se conocían o que son conocidas como las figuras de Lagny, que son algunas figuras caprichosas dentro de un plano. Y el problema inicial era aproximar esas figuras. Pero propiamente no voy a adentrar tanto en esas historias. De eso lo que deriva es un método de aproximación, conocido como el método de Ritz. Ahora, normalmente estos métodos son como los métodos Rayleigh-Ritz, porque ambos hicieron aportaciones hacia esto, ¿vale? ¿Qué son estos métodos de aproximación? Nos ayudan a la solución numérica de problemas con valores en la frontera. Aquí dice valores en contorno porque este documento es español, ¿vale? El método de Rayleigh-Ritz se usa cuando hay un principio variacional. Ahí está. Entonces, eso ya está conectado con nosotros. Ya sabemos que el elemento finito va a ser un problema variacional.
Y entonces, el método de Rayleigh-Ritz nos puede servir a nosotros. La condición estacionaria del principio, el funcional es un mínimo entre todas las funciones admisibles. El método de elemento finito busca el mínimo del funcional. Casa perfecto con este método. El método de Rayleigh-Ritz propone minimizar el funcional con respecto a un número finito de funciones admisibles. Y entonces, por eso la solución es aproximada, no exacta. ¿Sale? Entonces, ¿qué buscamos? Que esta funcional f de y. Tenemos que encontrar una y de x, que es el argumento de la funcional f, tal que la delta de f sea igual a 0. ¿Sujeto a qué? A estas condiciones de frontera. Ese es el problema. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace en el método Rayleigh, o qué hicieron estas personas? Proponieron una solución aproximada. Y fíjense, una solución polinomial que aproxima. Yo propongo esta solución y esta solución va a solucionar el problema. Se va a acercar a solucionar el problema. Entonces, ese funcional inicial, f de y, se resuelve o se pone ahora, se escribe en términos de la solución aproximada. Y se da la condición del mínimo. Que la condición del mínimo, recuerden, es que en qué punto la derivada de la funcional se hace 0. Muy bien. Y entonces de aquí deriva un sistema de ecuaciones algebraicas con n incógnitas. ¿Por qué? Porque esto es polinomial. Esto no es más que una expresión simplificada de un polinomio, la sumatoria, donde 6 son los coeficientes. Y entonces la funcional ya no va a estar en términos ahora de una función, sino va a estar en términos de los coeficientes desconocidos del polinomio propuesto. Y por eso se revuelve a esto a un sistema de ecuaciones algebraicas. Espero que estén siguiendo las ideas, no se agobien si no entienden de golpe. Pueden ver esto varias veces para irlo entendiendo y lo vamos a seguir explicando en las siguientes sesiones. Entonces de ahí se calculan esas incógnitas, se tienen esas incógnitas y se reconstruye una solución con el valor de esas incógnitas que son los coeficientes. Y con eso yo doy la aproximación. Esa es la valía del método de Rayleigh-Ritz, ¿vale? Que nos permite tomar un problema variacional y simplificarlo a la solución de un sistema de ecuaciones algebraico. La solución no es exacta, pero es bastante buena aproximación y eso lo vamos a estudiar nosotros cuando veamos el análisis de error ya en el análisis computacional. ¿Sale? El estudio del error dentro de los análisis computacionales. Entonces, esa es la aportación que tiene Ritz. Hay otra persona que es importante en este camino, que fue Stephen Timoshenko, un ruso, ucraniano de nacimiento, soviético en sus épocas de nacimiento, que después se avecindó en Estados Unidos y sus últimos días y sus últimos estudios los hizo ahí en Estados Unidos, Universidad de California, si no me falla mi memoria, pero que él aportó mucho. ¿Por qué? Muchos trabajos en ingeniería mecánica, sobre todo en teoría de elasticidad y resistencia de los materiales, que al día de hoy pues son literatura clásica todavía. ¿Por qué es importante Timoshenko? Porque Timoshenko se dio cuenta de la importancia de estos métodos de Ritz para su aplicación en la solución de problemas elásticos y para dar las aproximaciones. Entonces, por eso la importancia de este Timoshenko. Y Timoshenko empezó a mostrar aplicaciones usando el método de Ritz para solución de problemas de elasticidad, que básicamente es cálculo de esfuerzos, ¿sale? Desplazamientos y deformaciones. Otra persona importante, Ivan Bubnov, que es también soviético, ruso, ingeniero de la Marina Armada, de la Armada Imperial Rusa. Fue colega de Timoshenko, fue colega de Galeorkin, que es otra persona que ahorita trataremos, y motivado por esos trabajos de Timoshenko haciendo la aplicación de Ritz, hizo estudios sobre platos y sobre vigas, estudios de vibraciones en platos y vigas. Si no me falla mi memoria, trabajo mucho en vibraciones, platos y vigas, donde aplicó ya los métodos o replicó la aplicación de Timoshenko de los métodos de Ritz.
empezaron a dar soluciones aproximadas a estos problemas complejos, fíjense. Después, siguiente persona importante en nuestro desarrollo, Galerkin, el señor Galerkin. ¿Por qué es importante él? Él hizo mucho trabajo en análisis numérico y los métodos de Galerkin son un grupo de métodos específicos que convierten un problema de operadores continuos en un problema de operadores discretos. Son métodos muy parecidos a los de Ritz, ¿sale? Pero tienen una peculiaridad muy importante que yo platicaré en otra sesión porque es una perspectiva interesante para desarrollar el método del elemento finito, ¿sale? Entonces, él estudió igual mecánica en Rusia, fue ruso de nacimiento. Y hizo estos desarrollos sobre todo en la aplicación de métodos numéricos, ¿sale? Hizo trabajos también con vigas y con placas con membranas para hacer solución de series o a través de series, aproximaciones con series. Después hay otra persona importante en nuestro desarrollo que es Richard Courant. Estos ya son un poquito más modernos, ven, él murió en 1972, que fue un matemático alemán, él. Los rusos usaron el método de Ritz para resolver problemas difíciles ya aplicados. Courant y un colega suyo, Hurwitz, no me acuerdo cómo se llama, trabajaban ya sobre cuestiones, o empezaron a trabajar sobre cuestiones un poquito más teóricas matemáticas, pues claramente siendo el matemático, donde él propone ya la idea básica de lo que es el elemento finito. ¿Sale? Un matemático importante también, Richard Courant, de la Universidad de Göttingen en Alemania, que era así como la meca del conocimiento top en el mundo, hasta que vino la Segunda Guerra Mundial y hubo una desbandada de científicos de ascendencia judía, básicamente, hacia los Estados Unidos, entre ellos, si mal no recuerdo, el propio Courant, Albert Einstein y gente de ese calibre que acabó en Estados Unidos, ¿no? Que él acaba trabajando en la Universidad de Yale, creo. Pero bueno, eso es lo de menos, historia. Lo que nos importa es que él, en sus trabajos, podríamos decir que es el que da inicial o el que le da ya nacimiento al método del elemento finito. Entonces, desde una perspectiva un poco más matemática, ¿quién lo lleva ya a una perspectiva de ingeniería? Este señor, Ray William Clough. Él murió hace poquito, 2016, era profesor emérito en la Universidad de California, él era estructurista y él es el que ya plantea en el año de 1960 y acuña el término método del elemento finito. Los trabajos de Courant no lo llamaban de esa manera. Clough ya le da el nombre método del elemento finito y le llama propiamente el método del elemento finito en el estudio o en el análisis de esfuerzos planos. Lo presenta en un simposio en 1960, Pittsburgh, y de ahí empieza ya el desarrollo del elemento finito. Pero fíjense, surge de 1960, ya en 65 ya presenta la formulación Clough que se usa actualmente basado en una matriz de rigidez, da el término, ya decíamos, de elemento finito, es el que le da ese nombre elemento finito y ya se tiene ese enfoque variacional con la minimización de la funcional de energía total del sistema. Ya de ahí se empieza a desarrollar poco a poco. El desarrollo lleva tiempo. Sobre todo porque no había tanto poder de cómputo y eso limitó mucho los alcances en un principio. Se necesitaba mejorar el poder de cómputo. Cuando hubo más poder computacional, este asunto ya definitivamente explotó.
¿Sale? Entonces, esa es una historia resumida de lo que es el método del elemento finito y cómo llegamos a él, ¿vale? Como digo, cómo llegamos como sociedad, eh, como sociedad científica, ¿sale? Entonces, eh, próxima sesión vamos a hablar de cómo se aplica el método del elemento finito y voy a mostrar un poquito cómo se hace el desarrollo de las ecuaciones usando estos métodos que les platicaba, ¿vale? Entonces, no se me aburran, es interesante, bueno, para mí al menos es muy interesante, entonces trato de transmitirles eso, ¿no? Es interesante conocer el fondo del método un poquito para poderlo aplicar de mucho mejor manera ahora que empecemos a trabajar ya en el software. Es necesario para hacer aplicación realmente seria de ingeniería. ¿Estamos? Entonces, los dejo aquí hasta este punto. Y en el siguiente punto, vamos, o en la siguiente sesión, retomamos ya los pasos de aplicación desde una perspectiva teórica. Después vamos a ir a los pasos de aplicación desde una perspectiva práctica para caer ya posteriormente al software. Entonces no se desesperen, si escuchan muchos términos raros ahorita se van a empezar a familiarizar con ellos. Es parte de la intención de estas primeras sesiones, desarrollar ese lenguaje, esa jerga, para entender y hablar formalmente de esto. Bueno, entonces, que estén muy bien, nos escuchamos después.